Bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar sobre el origen del proceso y la organización judicial. Para la materia de instituciones del derecho privado romano, impartido por la licenciada Marcela Alejandra Aguilar Vergara. Elaborado por Amalia Lobato Carmona para la Universidad Veracruzana. Orígenes. Antes de que se fundara la ciudad de Roma, se solía usar la autotutela o la autodefensa, que era hacerse justicia por su propia mano, para velar los intereses propios o de un grupo en específico. Esto sin duda acarreaba anarquía y bastante violencia. De la autotutela a la protección jurídica. Los derechos subjetivos derivados de las normas jurídicas requerían para su protección y defensa de la creación de órganos competentes, quienes mediante una actividad estatal denominada proceso garanticen las pretensiones de sus titulares. ¿Cuáles son los elementos? Número 1. Acción, acto que pone en movimiento al órgano jurisdiccional. Número 2. Camino que se iniciaba con la acción que concluye con la sentencia y la ejecución. Proceso. Procedimiento. Serie de formalidades que es necesario observar durante el proceso. Clases de procesos. En el privado se iniciaba a petición de la parte demandante y se resolvía por un juez privado, designado por las partes ante el magistrado. En el público, el proceso público se iniciaba regularmente por el magistrado o por la intervención de cualquier ciudadano, que actuaba en la representación de la comunidad para que el hecho delictuoso fuera debidamente sancionado. La organización judicial, debido a la partición del proceso dentro del sistema ordo privatorum, en dos fases que se desarrollaba, el magistrado, la otra ante el juez, es necesario hacer referencia a dos órganos distintos y determinar sus funciones. Los magistrados eran los titulares del jurisdicto o la facultad de iniciar y preparar proceso, ordenado y estableciendo términos de litigo, y fueron diversos de acuerdo a la época en la cual se ubican. Por ejemplo, en la República se crean los pretores urbano y peregrino. Jueces. Los jueces eran titulares de la judicatio o facultad de emitir sentencia en el proceso. En este había jueces particulares y jueces permanentes. El iudex era un juez particular que tenía la función de dictar la sentencia conforme a las instrucciones del magistrado contenidas en la fórmula. En cambio, el árbiter, sino de acuerdo a la equidad. Recupertores. Eran tribunales integrados por 3 o 5 particulares, designados por el pretor, que ocupaban de resolver conflictos que venían a algún extranjero o de los procesos de libertad. Decemviri. Esos son jueces permanentes. Eran tribunales integrados por 10 particulares cuya función era intervenir en cuestiones de libertad y de ciudadanía. Los centumbiri eran tribunales integrados por 105, más adelante 180, también de carácter particular, e intervenían en la propiedad y las sucesiones. Las partes y sus representantes. Se iniciaba con el actor o el demandante. El demandado, convenio o reo es la persona en contra de la cual el actor directamente su demanda. Requisitos. Para que gocen de capacidad de obrar. Representantes. En la primera etapa del proceso civil denominada legis actiones se admitía a los siguientes representantes. Pro populo, cuando se actuaba en defensa de los intereses de la ciudad. Pro libertate, se trataba de alcanzar la libertad de un esclavo. Pro tutelae, el tutor que actuaba en interés del pupilo. Pro lege hostilia, esta es la representación para el cautivo de guerra. En la segunda etapa, en el proceso civil llamado formulario, hay mayor flexibilidad y se permite con libertad la designación de representantes en este proceso, siendo los cognitor para una representación con solemnidades. Procurador, este no requería solemnidades. Clases de acciones. Acciones reales y personales. Acciones civiles y honorarias. Acciones rey persecutorias y penales. Acciones populares y privadas. Acciones perpetuas y temporales. Acciones de derecho estricto y de buena fe. En acciones reales, los derechos los protegen y se establecen sobre las cosas, que se dirigen contra cualquier tercero que interfiera en el libre ejercicio de este derecho.
Las personales son relaciones de carácter personal que se dirigen contra un sujeto determinado, por ejemplo, el deudor. Las acciones civiles se encuentran fundamentadas en el derecho civil. En cambio, las honorarias son introducidas por el magistrado, el pretor, para tutelar las situaciones no previstas por el ius civil. Las acciones rey persecutorias tienen la finalidad de restituir la cosa al patrimonio del actor. Las penales tienden a obtener una suma de dinero o la pena o multa privada que deriva de la comisión de un delito. Acciones populares y privadas. Las primeras, acciones populares, por cualquier ciudadano para tutelar los intereses de la comunidad. Las privadas protegen los intereses del particular que las ejercita. Acciones perpetuas. Las acciones del derecho civil generalmente son perpetuas, ya que tienen un ejercicio no se extingue por el transcurso del tiempo. Las temporales son las acciones honorarias, ya que dentro de un determinado tiempo, máximo un año, son temporales. Acciones de derecho estricto. Las de derecho estricto, el juez no está facultado a acudir a la equidad, debiendo tener solo los términos en la fórmula que le enviaba el magistrado. En la segunda, el de buena fe, el juez está en la libertad de revisar los hechos con base a la equidad y a la buena fe. El procedimiento civil es la conjunción de actividades y formalidades que deben observarse en el proceso. Las fases eran 3. Legisacciones, que va desde la fundación de Roma al siglo II a.C. En el procedimiento formulario ubicado en el siglo II a.C. al 3 después de Cristo. El procedimiento extraordinario se ubica en el siglo III a.C. a Justiniano. Las instancias del proceso, bajo la denominación ordo iudicatum privatorum, se comprenden las dos primeras etapas del proceso. El proceso se dividía en dos instancias, in iure y un judicio apud iudicem. La primera instancia, in iure, esta es la instancia se iniciaba ante el pretor y en ellas quedaban claramente determinadas los diversos aspectos de la contenida. En la segunda instancia, in judicio, esta segunda instancia se llevaba a cabo ante el juez privado. En esta etapa se ofrecían y se desahogaban las pruebas, se escuchaban los alegatos y finalmente se dictaba la sentencia. En la tercera fase, el procedimiento extraordinario se eliminó la bipartición de instancias, desarrollándose ahora solo el proceso ante un solo funcionario, el juez público. Bueno, esto sería todo. Les agradezco por ver el video y gracias.